para mañana a la tarde, tipo 7 de la tarde, se va a habilitar el cuestionario cero. Tiene que ver con algunos ejercicios que por ahí ya lo vieron en el curso de ingreso, en el nivel medio. No se preocupen si no los pueden resolver. La idea también es que ustedes más que nada conozcan la mecánica de cómo van a ser los cuestionarios. No es nada del otro mundo, es algo bastante sencillo. La mayoría de las preguntas son tipo seleccionar respuestas o verdaderos y falsos. Este, y bueno, la idea es más o menos que se vayan adaptando o conociendo de cómo se va a tomar los cuestionarios. ¿Está bien? Estén atentos, tipo 7 de la tarde, ya recién ahí en ese momento, y va a estar disponible quizás hasta el sábado, este, para que lo puedan hacer. El que sí va a contar va a ser el de la semana que viene. Recuerden que ya para el martes se termina de dar el trabajo práctico y para el viernes ya le tomaríamos el cuestionario referido a estos temas, ¿no? De todo lo que se ve en este trabajo práctico uno que están haciendo ustedes. ¿Ok? Y si leen bien el reglamento, saben que hasta el primer parcial, que más o menos va a ser, creo que va a ser una semana antes del de elementos, no me acuerdo la fecha ahora, un poquito, creo que es 23 de abril, que tendríamos el examen parcial. Hasta ahí tendríamos que llegar a ver algo del TP4 y entrarían 4 cuestionarios que deberían aprobarse la mitad, primero para poder rendir. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, el primer parcial de elementos de programación es el 9 de abril. No son las fechas que me pasaron a mí, che. ¿Segura? Sí, Sí, está profe, el en el 9 de abril. cronograma. Sí, así está en la plataforma. A ver, ¿No es 9 de mayo? ya chequeo con lo que me pasó la profesora Yo Marcia creo que Magul. es 9 de mayo. Es 9 de abril, profe. Bueno, más o menos entonces, una semana antes del parcial de elementos tendríamos el parcial de... Sí, 9 de abril, tienes razón. Entonces, si es el 9 de abril, el parcial de matemática para informática, no, creo que va a pasar después del 9 de abril entonces. Sería un poquito después del 9 de abril. El 9 de abril cae el lunes, ¿no? Capaz que Sábado, 14, profe. sábado 14. No, el 9 cae sábado. Sábado 9. Entonces 16, estoy viendo yo el almanaque, diablo. Bueno, pongámosle. Ya le confirmo esto, yo en la semana que viene, los primeros de la semana, ya va a estar publicado nuestro cronograma. Ahí ya van a poder ya tener en claro qué es lo que se va a llegar a tomar hasta esa fecha. Pero en principio serían 4 cuestionarios que tendrían que tener hechos. 2 de ellos aprobados con el 50% como requisito para rendir el examen parcial. ¿Está bien? Y después del primero hasta el segundo parcial van a haber otros 4 que lo mismo. De esos 4 tienen que aprobar 2. ¿Se entiende? Nosotros vamos a tomar un cuestionario cada vez que se termine, o quizás antes por el tema de tiempos, eh, pero por cada trabajo práctico es un cuestionario. ¿Sí? Comprendido. Sí, profe. Sí, Y ¿Qué beneficio por aprobar todos los prácticos, profe? los cuestionarios. El beneficio es que si ustedes aprueban con más de 70, tienen 2 puntos de crédito para el parcial. Los trabajos prácticos, gente, nosotros no le vamos a pedir que presenten ningún trabajo práctico. Los trabajos prácticos es responsabilidad pura de ustedes. Para llegar bien al parcial, les recomiendo hagan el trabajo práctico. Todos los trabajos prácticos. Ténganlos hechos. Si hay dudas con algún ejercicio,
Ya la semana que viene vamos a tener horarios de consulta. Tienen que presentar esos ejercicios a su profe en un horario de consulta para que los pueda ayudar. ¿Qué día, profe? Ya van a estar los horarios, porque van a ver toda la semana, distribuidas en toda la semana, distintos tipos de horarios. Por ejemplo, no está confirmado todavía, pero capaz que yo dé consulta los días miércoles a la mañana, pero en la oficina, en la facultad. Ah, eso Hasta quería las 10. preguntar. Bueno, algunos profes van a dar presenciales, o sea, en sus oficinas o virtuales. Eso va a depender de cada profe. ¿Está bien? Si somos muchos en la oficina, nos vamos a algún aula que esté desocupada. Y ahí vamos a ver si resolvemos alguna consulta o hay pizarritas ahí en el pasillo, capaz que ahí nos ubiquemos un ratito. Bueno, gente, ¿empezamos entonces? Sí, profe. Profe, una Bueno, consulta. sí, Simplemente, nosotros no tenemos la forma de una negación de una doble implicación, así como teníamos de... sí se puede negar. Ojo que sí se puede negar. Y eso no me acuerdo, pero creo que lo dejé como tarea. ¿No? Acuérdate que, mira, vamos a repasar un poquito dónde está la doble implicación. Esta es la diferencia simétrica. ¿Qué dice la doble implicación? Esta es la doble negación, ¿cierto? Es la conjunción de P implica Q y de Q implica P. Decime si no podemos negar esto. Porque negar una conjunción ya sabemos. ¿Está bien? Ya sabemos negar una conjunción. Sería, profe, P o P y no Q o Q y no P, ¿que no? Bien, porque tenés que negar, usando las Tengo leyes que de negar las Morgan, implicaciones por separado. también tenés que negar, fíjate. A ver, vamos a hacer el ejercicio acá, después ustedes lo repasan. Esta es la doble implicación, ¿cierto? Este es el sí, solo sí. Nosotros queremos negar esto. A ver, ¿dónde vamos a poner acá? P, sí, solo sí, Q. Y eso es equivalente a esto. A que P implica Q y Q implica P. ¿Está bien? Si yo quiero Ok. la negación, si yo quiero la negación de esto, ¿cómo tenemos que hacer? Voy a copiar acá. Fíjense, voy a cerrar esto en un paréntesis y yo lo quiero negar. Entonces esto, como ya tengo paréntesis, por comodidad voy a usar un corchete de este lado, lo niego. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué me queda? De este lado me queda la negación, esto, ¿no? Pero antes que nada, esto es un i, una conjunción. Y para negar ese i, lo que aplico son las leyes de Morgan. Entonces me queda la negación de la primera parte o la negación de la segunda parte. Pero cada uno de estos es también, ¿se Implicación. acuerdan? Es la negación de la implicación y acá también la negación de la implicación, entonces eso también lo puedo trabajar. Conocemos la negación de la implicación, sabemos cuál es. P y no Se Q. niega el concepto. P no Q. Bien, acá me queda P y no Q, P y no Q, o Q Q y o no P. P. Q y no P. Bien, Q y no P. Y esto también entre paréntesis. Ahí está la negación de la doble implicación. ¿Está? Excelente. ¿Qué me están preguntando? Si los apuntes de esto están en la plataforma, había leído. Sí están. Esto que tengo acá es el base de los archivos en PDF que están en la plataforma. Yo
Lo único que voy a hacer es, con esos archivos, es capaz modificarles algunas cosas, corregirles algunas cositas, pero básicamente es el mismo archivo, ¿no? Es la misma teoría. ¿Está? Yo a lo sumo le voy a corregir algunas cosas, capaz que algún orden, pero no voy a modificar nada esto en particular. Y la clase que ya voy a empezar a grabar, enseguida nomás, están subidas en la pestaña donde dice clases y comisiones, en la primera que aparece, clases teóricas, ahí está el enlace a la carpeta donde ya está subida la clase del martes, por ejemplo. Las clases prácticas, eso depende de cada profe. ¿Está bien? Hasta ahora sé que las clases de la comisión 1, que son las que también estoy a cargo, están grabadas y también las pueden acceder. Está liberado el acceso para la pestaña de la comisión 1, ustedes pueden entrar ahí y ver las clases. La clase práctica. Profe, clandestinamente yo estoy grabando las clases prácticas, ¿está bien eso? No hay problema si se la paso a los chicos de mi comisión. No creo, che. A lo sumo te denuncian por el uso indebido de la imagen de una persona. Tal cual, eso me estaba temiendo. Pero supongo que tendrás un buen abogado, no sé. O sea, ¿que te denuncia de qué? ¿Que te pueden denunciar de qué? Por el uso de la imagen de la universidad. Y de la otra persona incluso. Bueno, podés sacarle foto ni firmar a una persona así nomás. Por eso yo siempre antes de grabar pregunto, entonces si me dicen sí, ya está, ya tengo el consentimiento. Bueno, esta queda grabada, no hace falta que vos grabés. Esta la voy a grabar yo. Ah, sí, la de usted no la grabo, profe, gracias. Y si vos querés, grabala, qué sé yo, no tengo problema. Si vos querés. Y es pie expreso después. Claro. Después lléveme por lo menos galleta y gaseosa, el penal, por favor. No sé yo. Vas a tener que hacer también algún guardia. Hay Bueno, una mazmorra en la UNSA ahí. sí, mirá que la ciudad judicial está al frente, así que no hay necesidad de mazmorras. Te La cruzas de alcaldía, calle, ¿no? la alcaldía está ahí al costadito, ¿no? Bueno, vamos a empezar a grabar. Póngale CLH, así no queda nada grabado. Una duda antes. Recording in progress. Sí, decime. El cuestionario, si no lo apruebo, ¿qué pasa? Son 4. De esos 4 tenés que aprobar 2 con el 50%. Ah, bien, gracias, Y profe. si no aprobás, quedas libre. Van a estar fácil los cuestionarios, ¿no? Van a estar fácil, no se asusten. Si ustedes están trabajando todos los días un ratito, por lo menos, no tiene que haber ningún problema con los cuestionarios. Lo único que sí, cuando ingresen al cuestionario, por favor, tómense un tiempito para leer bien la pregunta y checar la respuesta que van a mandar. ¿Está? Sucedió años anteriores que veo yo que los cuestionarios los resolvían en 3 minutos y obviamente entraban a marcar lo que fuese. Obviamente que así no hay chance, ¿no? Profe, ¿los cuestionarios tienen límite de tiempo? Sí. Eso iba a preguntar. Y un tiempo lindo para que ustedes piensen la respuesta. Si están muy seguros, igual piénsenla de nuevo, porque puede haber en la pregunta algo de trampa que haga que tengan bien claro el concepto antes de responder, y entonces ahí se dan cuenta. Es más, pueden chequear la teoría, pueden chequear lo que han hecho en las prácticas y con eso responder. O sea, va a ser virtual. Ustedes van a poder, en el tiempo que se les dé más, obviamente que si no han hecho nada de nada, no le va a alcanzar el tiempo para ir chequear, ni siquiera googlear la respuesta, porque acuérdense en que uno arma estas preguntas conforme, obviamente, para que ustedes también, si han pensado algo, puedan responder. ¿Cuántos intentos son? En principio un solo intento, che. Profe, yo estuve en toda la clase y no entiendo nada. ¿Cómo hago? ¿Me muero o me cambio de carrera? Todavía no, recién va la primera semana. ¿Cómo te va a morir tan rápido? Sí, igual. Es que no entiendo ni acá, profe. De acuerdo con el compa. No diga eso, Chango, sin darlo. Mira, yo entiendo que Sigue la esto cuesta. inscripción en enfermería todavía.
entiendo que esto cuesta. Ya empezó a grabar, pues lo hubiera dicho antes. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esta primera parte. Ah, perdón, profe. Sí, para que no quede escrachado. Recording stopped. No, Ah, mirá, ya tiene croncha por toda la... yo lo que te digo es lo siguiente. Traten de silenciar los micrófonos, tengo algunos ahí encendidos. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo entiendo que esto cuesta. Yo también cuando cursé en la universidad, es más, llegué hasta reprobar el primer parcial, me tuve que poner las pilas y por suerte aprobé la recuperación. Es normal. Lo que sí, gente, no se tiene que dar por vencido. Cuesta tomar el ritmo porque uno no trae el ritmo. Si vos le das con todo, vas a ver que el año que viene, o en el segundo cuatrimestre, vas a decir, pucha, ¿cómo sufría con esto? Siendo algo tan elemental. Profe, ¿qué estudia usted? No, yo estudié matemáticas, no informática. Soy licenciado en matemáticas, recibido en la facultad. Pero lo que le quiero decir es que, a ver, hace falta un nivel de abstracción fenomenal para la carrera esta de la informática, que está bien, es una super carrera la que eligieron. Yo creo que es una de las mejores opciones. Si le gusta el lado de la informática, la programación, es una de las mejores opciones. Además, la salida laboral es inmensa, mucho mejor que cualquier otra carrera, me parece. Pero demanda que ustedes también se acostumbren a un ritmo que por ahí, lamentablemente, el nivel medio no lo tiene. Esa es una realidad, digamos. Casi nadie se acuerda cuando ingresa a la universidad de lo básico de la matemática. Nosotros no tendríamos que estar renegando con que por ahí la persona no se acuerda cómo sumar una fracción. ¿Se entiende? Y después, el tema de la lógica es el primer paso que tiene que entender un programador. O sea, todo en la informática es a base de la lógica. Porque acuérdense en que el objetivo de ustedes es a que la computadora haga y a veces incluso decida cosas según la programación que ustedes le puedan llegar a dar. Es una máquina, no piensa. El que piensa es el que está atrás de ese programa, de ese código, y tienen que ser ustedes. Así que, La gente, hora de la pilas, verdad, profe, la hora de la pilas. verdad de la programación es escribir el lenguaje, porque la computadora no sabe lo que es hacer algo. Vos Es tenés que más, dar instrucciones de pie a pie. es O más, sea, yo yo te puedo pedir aprendí a lo vos que... un Sí. nuevo lenguaje de programación. ¿Qué haces? Yo estudié, estuve en el programa de los 1000 programas de Salteña de Python y fui uno de los tantos compañeros que hemos aprobado. Y al principio cuesta muchísimo a la hora de la lógica. Bueno, Muchísimo. Pero después imagínate, ya... no, es cuestión de acostumbrarse a adaptarse y ya después solito va andando el asunto. Lo que yo quiero decir es, acá ahí van a haber un montón de cosas para aprender. También tengan en cuenta que el programa que ustedes utilizan para programar, alguien lo tuvo que programar. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas para hacer. Lo que sí, gente, es a ponerle pila. Más en las primeras semanas, que por ahí puede ser más cansador porque te demanda mucho tiempo, pero a razonar, a pensar y a equivocarse. Gente, si nos equivocamos está bien. Yo les que digo, metamos la pata, hagamos macanas, digamos macanas a veces, pero si lo decimos de verdad, tratando de aprender, les aseguro que cuando uno corrige eso, lo hace, se adueña de ese conocimiento y es de uno, y ya no se lo olvida más. ¿Está? Así que, gente, Profe, disculpe, pila. ¿cuándo comienzan los cuestionarios? No llegué, yo recién entro. Mañana el primer cuestionario 0, el próximo viernes el cuestionario 1, que a partir de ahí ya va en serio. Bien, ¿mañana a qué hora? A las 7 de la tarde y va a estar disponible hasta el sábado seguramente, o sea, va a haber un tiempito prudencial. Claro. Muy bien, profe. Gracias. Pero una vez que ingresan, es 1 hora o 50 minutos o 40 minutos, depende de la cantidad de preguntas. ¿Ok? Hasta sábado, ¿hasta qué hora está el cuestionario? Y yo estaba pensando hasta el mediodía. ¿Múltiple choice? O sea, profe, el cuestionario 0 ese es como de prueba. Como de prueba, para que ustedes lo conozcan,
Claro. lo conozcan la mecánica, no es nada del otro mundo. Lo van a Profe, hacer había rápido. gente que pedía que También tiene un extiendan el puntaje, ¿no, horario. profe? No entendí. Había un grupo de chicos que decía si podías tener el horario del cuestionario porque tenías que trabajar o algo así. Y No, va a pero es estar que ya lo toda la extendieron noche. pues, porque al principio era el sábado. Dijeron el sábado y ahora es desde el viernes. O sea, Claro, va a extendido. estar toda la noche. Aunque trabaje de noche, algún tiempito va a tener ahí disponible para hacer el cuestionario. Pasa que viernes a la noche, profe, entienda que todos se van a Ya bailar, los olvídense de eso. chicos, No, no, claro. ya son universitarios, ya No, olvídense eso de no, eso. no. Es darle a No me loquear. gusta esto de jugar a ser Es un universitario. boliche. Bueno, gente, empezamos a ver, ahora sí, empieza a grabar. Ya dejemos de, de hablar acá cuestiones que no tienen que ver con la lógica. Grabar está acá. Recording in progress. Bueno, nosotros nos habíamos quedado el martes acá, en el uso de cuantificadores, habíamos dado una primera idea de lo que eran, el para todo, el existe, y más o menos habíamos quedado de acuerdo en cómo se utilizan en las oraciones, en las sentencias. ¿Está bien? Lo que hace el cuantificador, por ejemplo, es o generalizar algo o particularizar algo. Por ejemplo, el para todo nosotros lo utilizamos para describir alguna cuestión que queremos que sea general. Por ejemplo, cuando yo quiero decir todos los pares son positivos, por ejemplo, todos los enteros pares son positivos. Entonces ahí necesito el cuantificador para hacer referencia a ese todos que yo digo en la oración coloquial. ¿Está bien? El otro, por ejemplo, el existe. Existen números que son múltiplos de 2 y múltiplos de 7. Ven ahí, yo utilizo una conjunción de dos proposiciones, que sea múltiplo de 2 y que sea múltiplo de 7, pero digo, no, existe un elemento. Existe. Este de acá. ¿Está? Lógicamente que esto que uno lo puede ver en la matemática también en otros contextos lo utiliza. Por ejemplo, todas las aves vuelan. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para pasar ese ejemplo de acá? Vamos a poner ejemplito acá. Ejemplo. Es más, yo sí, quizás pueda prescindir de la palabra todo. Yo digo simplemente las aves vuelan. ¿Qué les parece esta sentencia? ¿Es una proposición? Sí, profe. Sí, Sí, ¿y la pasamos al lenguaje Sí, profe. matemático? ¿Cómo la pasamos al lenguaje matemático? Nos dicen acá, escribir esto en símbolos. Que ave sea P y vuelan Q. ¿Y qué conectivo lógico vas a usar ahí? Cuantificador universal. No, o sea, solamente Claro. habría Es que una tener sola ahí, proposición. una sola porque no es compuesta la proposición. Bueno, fíjense una cosa, nosotros necesitamos primero acá hablar de las aves. ¿Es cierto que las aves vuelan? No No, todas. no No todas. todas. No todo, bueno. A toda, profe. ¿Usamos Ojo el ahí. existe? Ojo No, ahí. no. Ojo ahí. No, porque las aves buenas, dice. O sea, es plural. O sea, para Está diciendo todos. todas Sí. las aves, bueno. Está diciendo toda la ave vuelan, así que no es cierto. Claro. Vamos a definir Claro. un universo de discurso primero. Sea Sea X las aves. A le vamos a llamar el conjunto de las aves. ¿Sí? Necesitamos acá solamente las aves. O sea, los X, tal que X es ave. Así. Perfecto. Está buenísimo, ¿no? Y entonces yo ya puedo hacer referencia a un P de X. ¿Está bien? ¿Y el P de X quién sería? Ave. No. P de X, X vuela. Vuelan, sí. P de X, X vuela. Entonces yo hago referencia a que yo tomo un elemento acá que está en el conjunto de las aves, y ¿cuál es la característica? Vuela.
Ahora armo la proposición que dice todas las aves vuelan. Acá, fíjense que nosotros en salteño decimos esto y entendemos que nos estamos refiriendo a que todas las aves vuelan. ¿Sí? Diego le pregunta, ¿el universo de discurso es lo mismo que el dominio? En algunos textos sí. Sí, lo llaman también dominio. Nosotros dominio lo vamos a reservar para otro universo de discurso, por ejemplo, para las ecuaciones. Pero sí, Diego, tenés ahí razón. Bueno, ahí el Patricio habla del pingüino. Lógicamente que ya salen contraejemplos de lo que uno afirma acá. Pero fíjense, ¿cómo hacemos? Primero para escribirlo simbólicamente. Entonces, vamos a utilizar el para todo, X que pertenece a ¿dónde? Al conjunto A. A, claro. Tal que P de X. ¿Y la negación? ¿Cómo negamos esto? Existe un X perteneciente al conjunto A tal que no P de X. ¿Correcto? Correctísimo. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Sí. Vamos, no, profe. Me perdí. Profesor, disculpe, Sí. tengo una duda. ¿Por qué Qué buena neurona. de para todos, cuando se tiene que negarlo, pasa a existe? ¿O estoy entendiendo mal? Porque vos para está bien. negarlo tenés que probar que hay algo que la invalida, o sea, diciendo que existe al menos uno, ya está diciendo que no son todos. Ah, claro, Yo tiene digo, lógica. claro. Yo digo, todos los perros son negros. ¿Te acuerdas del ejemplo? Sí, ¿Cómo negas eso? que no todos los perros son negros. Porque Existe existe al menos uno un perro que no es de negro. otro que no color. es negro. Existen perros que no son negros. O sea, existen perros que no, por lo menos uno ya está, ya refuta la afirmación de que todos los Ah, perros claro. son negros, de que todas las aves vuelan, por ejemplo, acá. Fíjense, este también lo podemos trabajar de otra manera. Acá vamos a poner otra manera. Depende mucho de cómo nosotros definamos el universo de discurso. Por ejemplo, vamos a poner acá, como universo de discurso le vamos a llamar U, pero no el conjunto de las aves, sino el conjunto, qué sé yo, de los seres vivos. X, o vamos a llamarlo así, X, o es un animal, no sé, tal que X es animal. ¿Está bien? Y entonces si yo defino este universo de discurso, ¿cómo hago para traducir al lenguaje simbólico esta sentencia, esta afirmación? Fíjense Y en que bueno, ahí, ¿alguna idea? Fíjense en que ahí yo necesitaría entonces dos sentencias para un X que es un animal. La primera que podemos llamarle R de X, para ya no llamarle P, R de X, ¿qué puede ser? X es ave. Y la otra, S de X, S de X, ahora sí, X vuela. Y entonces, ¿cómo me queda la proposición? De nuevo necesito el para todo. Para todo X que pertenece a U, ¿está bien? ¿Se entiende? Al conjunto de los animales. Si es un ave, entonces vuela. Ahí estamos diciendo que R de X implica S de X. Y transforme esto en una implicación. Y tiene el mismo sentido, fíjense. Si Sí, es sí. un ave, entonces vuela, estoy diciendo esto de acá, que las aves vuelan. Más difícil ese. Pero es otra manera. Sí. Hay otra manera. Y es más, si negamos esto, negando, también tiene sentido, fíjense. Ven, gente, esto es cuestión de jugar un poco, de no tenerle miedo,
sea, profe, ¿eso fue lo mismo que lo anterior? Es el mismo ejemplo, ¿no? Es el mismo ejemplo. De otra Solo que es manera. otra manera de plantearlo. Si yo quiero negar esto, ¿cómo me queda la negación? Ahora es una implicación. Fíjense en que es un existe, un X que es un animal, o sea, está en U, tal que es un ave, vamos a copiar esto, tal que es un ave y no vuela. Sí. El P y no Q, fíjense que acá lo estoy utilizando. ¿Existe un animal que es un ave y no vuela? Y sí, este era lo verdadero. Era el pingüino de, no me acuerdo de quién había propuesto el contraejemplo. Profe, la negación de tal que siempre va a ser y no. No, este tal que es para darle un poquito de sentido a la oración, no se preocupen por esto. ¿Está bien? Lo importante acá es el cuantificador, el universal, o el discurso, el universo de discurso, y qué es lo que tengo acá como proposición. ¿Está? Sí, Profe, sí, profe. pero en ese caso, disculpe, ¿no? Si quisiéramos hacer este último ejemplo, pero que la sentencia sea todos los pájaros vuelan, no estoy hablando de aves, los pájaros vuelan. Yo lo podría, o sea, de la primera manera sería fácil representarlo simbólicamente. Pero Acá pones hablando pájaro y listo. Claro, en la primera, pero en el universo, si usted ya define que es animal, el universo de discurso ya no tendría que ser los animales, tendría que ser las aves. Y el Es que el universo de discurso es algo, cualquier conjunto que sea más grande de lo que vos estás hablando. Por ejemplo, vos decís, si X es estudiante de LAS, entonces X es estudiante de MPI. ¿Está bien? no, El lo universo de entendí. discurso. No, pero quiero hablar del universo de discurso. El universo de discurso, ¿quién sería? La X tal facultad. que X es estudiante de la facultad. Si querés algo más grande, X es estudiante de la Universidad Nacional de Salta. ¿Está? Depende mucho el universo de discurso que vos le pongas acá y por lo general no va a haber restricciones a menos que te le impongan en una consigna. Es cómo lo trabajas vos también. Y es más, nosotros quizás no vamos a trabajar mucho con este tipo de ejemplos porque nos interesa más del lado de la matemática. El universo de discurso que vamos a trabajar mucho es el de los números reales, a lo sumo el de los enteros, los racionales, pero tiene que tener sentido también de esta manera. ¿Sí? Ejercicios como esto, como para entender el concepto, sí van a haber. ¿Está? Patricio, ya vamos a ver muchos de esos ejemplos y lo van a ver en la práctica, no te preocupes. Casi todo lo que hacemos después es con números naturales. Bueno. Ojo acá, fíjense, observación, dice una función proposicional antecedida por un cuantificador se transforma en proposición. Siempre, el cuantificador siempre hace a P de X. Si yo digo P de X no era una proposición, era una función proposicional. Pero una vez cuantificada, listo. O con el para todo o con el existe, ya es una proposición porque ya puedo decir es verdadero o es falso. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Tá? O sea que el cuantificador, una proposición cuantificada, siempre es una proposición. Y aunque no aparezca en el lenguaje coloquial, como por ejemplo acá, el todos o el existe, ¿está bien? Si nosotros en nuestros razonamientos entendemos que estamos hablando de una generalidad y necesitamos el todos o el para todo, en el lenguaje matemático sí tiene que estar. Y está cuantificado esto. ¿Está bien? Sí. Profe, ¿qué significa la A mayúscula esa? ¿Este de acá? Patricio. Y acá lo definí, mira, A es un conjunto, el conjunto de todas las aves. O sea, por ejemplo,
A solamente se lo utiliza en este caso, en el ejemplo de decir los números naturales, sería la n que tiene más gordito atrás que no. La n gordita, sí, tal cual. Vamos a ver, esta es la forma de definir conjuntos. Ya vamos a ver que así definimos los conjuntos siempre. A, una letra mayúscula, el igual, y entre llaves, lo que necesitemos de ese conjunto. O enumeramos todos los elementos por extensión, o le ponemos una característica y decimos que es por comprensión. Esto, por ejemplo, acá es un conjunto definido por comprensión. ¿Por qué por comprensión? Porque nosotros necesitamos comprender quiénes son los elementos que están acá. ¿Y quiénes son? Por extensión, profe, sería Las decir aves. cada elemento que no. Claro, el pájaro, el pingüino, la gallina. Tenés que ir enumerando los elementos. Eso sería por extensión. Y creo que le pasó lo mismo que a la al profe. ¿Sí, Carlos? Perdón. No, está claro. Por extensión, a ver, nosotros no podemos enumerar todas las aves del mundo. ¿Está bien? Porque acá decimos X es un ave. Y es una en particular. ¿Está bien? Bueno, ya vamos a hablar más del conjunto. Profe, Sí. ¿podría leer de nuevo cómo lo leemos nosotros a ese ejercicio? ¿A este? ¿A ¿A la cuál? resolución? ¿Esto? La resolución, o sea, desde el principio que usted hizo el ejemplo, ¿cómo lo leemos? Sea el conjunto de A, no sé cómo lo leeríamos. Sea el conjunto A es el conjunto de todos los X tal que X es un ave. Eso en el lenguaje, en el coloquial duro de la matemática. Claro, En en el salteño, coloquial. en el salteño, A el conjunto de todas las aves. ¿Acá? ¿Está claro? Vos en la barrita esta, a veces es una barrita, a veces son dos puntitos, es el mismo significado. Esto se lee tal que, anotalo por ahí si querés. Sí, Son tengo los el cuadrito. X tal que X es un ave. Y ahí está la característica. Profe, ¿y el igual cómo se leería? O simplemente así no. ¿Este? Sí. No, este es para igualar. Lo que pasa es que esta es una igualdad de conjuntos. Ya vamos a hablar de conjuntos más claramente. La igualdad de conjuntos es algo que también tiene su idea interesante, pero es un igual para decir que es para definir más que nada. Lo utilizamos para definir. ¿Está bien? No es el igual de igualar de números o de las ecuaciones, pero más o menos el mismo sentido tiene. Es para el símbolo que utilizamos para definir algún conjunto. En cambio, para las proposiciones utilizamos los dos puntitos. Pero esa es notación. ¿Está bien? Esa es simplemente notación. Es acostumbrarse a usar la notación correcta en el momento correcto. Y por ahora no nos preocupemos por eso, sino más que nada por entender qué es lo que queremos decir. Ya esto lo vamos a ir trabajando y se va a ir dando naturalmente con el trabajo que ustedes vayan haciendo. ¿Está? En la ley de Morgan, ¿por qué se utilizan 3 rayas en lugar de 2, como en el signo de igual? Porque eso significa equivalencia lógica. Equivalencia. ¿Está? Ese es otro significado, no es un igual. Es una equivalencia lógica. Significa que lo que realmente son iguales son los valores de verdad de la proposición para cada valor de verdad que puedan tomar las proposiciones simples. Eso lo vamos a volver a repasar ya en el práctico 2, porque ahí vamos a ver a full tablas de verdad, más a fondo quiero decir, y ahí vamos a entender un poquito más las equivalencias lógicas porque la vamos a estudiar de mejor manera. ¿Está bien? Yo entiendo, gente, todas ustedes las preguntas que me hacen, yo las entiendo completamente porque es mucha data la que hay que manejar y hay que acostumbrarse a pensarlas y lleva su tiempito, pero bueno, no hay otra, gente, no hay otra. En los dos puntitos es el tal que, ¿no? Eso ya está. Gente, el tema de las variables que utilizamos, acuérdense que en la programación también le van a pedir lo mismo. Nosotros necesitamos definir
los conjuntos a donde van a pertenecer las variables, necesitamos definir las variables, eso la computadora no lo entiende, por eso siempre se define. Antes que nada, ¿de qué estamos hablando? Si yo no digo que X vuela, capaz que X es un árbol. Y yo no quiero pensar en los árboles, quiero pensar en las aves. Por eso necesito definir esto. ¿Está bien? Profe, ¿cuál es la diferencia entre una función proposicional y una proposición? No entendí eso. A ver, repetime que te escuché muy bajito. ¿Cuál es la diferencia entre una función proposicional y una proposición? Bien, esta es una función proposicional. Nosotros no podemos decir si es verdadero o falso porque no sabemos quién es X. En cambio, una proposición sí podemos decir. Para que esto sea una proposición, X tiene que ser algo concreto. Puede ser el lorito de la abuela, por ejemplo. ¿Está bien? Si X es el lorito de la abuela, entonces ahí tiene sentido preguntarnos si es verdadero o falso que vuela. Capaz que al pobrecito le han cortado las alas, no puede volar, entonces va a ser falso. Pero como no, y si lo tiramos así nomás, no sabemos quién es X, ¿está bien? ¿Está claro? Entonces es una función proposicional porque va a depender quién ocupe este lugar, qué ave ocupe ese lugar. ¿Se entiende la diferencia? Pero cuando yo le pongo un cuantificador adelante a la función proposicional, todo cuantificador y todo pasa a ser proposición. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene sentido decir, por ejemplo, verdadero o falso que todas las aves vuelan o existen aves que no vuelan. Ahí ya tiene sentido que eso puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Se entiende? Esta es una función proposicional. El lorito de la abuela vuela es una proposición simple. Esta es una función proposicional cuantificada. Por lo tanto, pasa a ser proposición. Profesor, si la barrita esa significa tal que, ¿cómo se lee esa frase, la del tercer recuadro? ¿Está? Sí. Acá es lo que quiero decir es esto. Si lo quiero decir en salteño. Estoy diciendo que todos los X que son aves vuelan. O para todo X que sea tal que sea un ave, o todo X que sea ave, si es ave, P de X, o sea, tiene que volar. Capaz que O sea, acá la barra de tal que no la consideramos. sí, creo que acá es no tanto, che. No tanto. Acá tiene más sentido. Lo que pasa que eso es muy de nuestro idioma, ¿no? También, acá no lo utilizamos al tal que. Acá es como que pasa de largo, fíjate. Pero eso no te tiene que preocupar. No te tiene que preocupar. Esto capaz que acá es mudo. ¿Está bien? Ok. Ahora lo que te interesa es que acá vos tenés un cuantificador para la proposición esta. La función proposicional es. Bueno, la E invertida implica que existe uno o más. Significa que existe uno más. Cuando yo le pongo acá a esta E invertida, este simbolito que por ahí lo van a ver en algún libro, con el signo este de admiración, significa existe un único. Anótenlo si quieren. Existe un único. ¿Está bien? Pero por ahora no lo utilizamos así. Bueno, genial. Bueno, acá más o menos la explicación de cuándo es verdadera o cuándo es falsa esto cuantificado, ¿no? Es verdadera si solo si la sustitución de X por cualquier elemento del universo de discurso da origen a una proposición verdadera, y si yo tengo el existe, si al menos uno del universo de discurso cumple con la propiedad P de X, la hace verdadera. ¿Está bien? Eso se entiende, ¿verdad? O sea, ¿cómo determinamos el valor de verdad de algo cuantificado? Correcto, profesor.
Se entiende, profe. Bien. El Bruno dice, ¿cómo? No entendió el Bruno. No, lo que digo, Bruno, es que veamos bien. ¿Cuándo va a ser verdadero un para todo? Cuando todos los elementos, cualquier x que uno lo piense y lo sustituya en la proposición, en la función esta p de x, dé una proposición verdadera. Y el existe va a ser verdadero. Tenés que el cuando, universo, digo. claro, acá falta el universo porque estamos hablando en Sí, general. de verdad. Tenés. Cuando uno de los elementos del universo hace verdadera p de x, listo, ya es verdadera toda la sentencia, todo el existe. ¿Tá? Y para negarlo es también la misma idea, solo que ahora tenemos que negar no también el p de x, y necesitamos, fíjense en acá, que para negar el para todo necesitamos el existe, y para negar el existe necesitamos el para todo. No está correctamente bien dicho que la negación del para todo es el existe. Porque el para todo y el existe no son proposiciones, son símbolos, cuantificadores. Lo que está bien dicho sería decir que una proposición universal o con un para todo necesita el existe para negarla. No sé si me hago entender. Un poco para ordenar la cosa, para que quede bien dicho. ¿Está bien? Sí, entiendo, profe. No es que estemos negando el cuantificador, lo que negamos es la proposición que tiene ese cuantificador. ¿Está bien? Y entonces nos queda así. Si yo niego una proposición que tiene el para todo, ¿está bien? Utilizo el existe. Análogo a lo que sería la ley de Morgan, ¿no, profe? No te confundas porque la ley de Morgan es simplemente análogo, no es lo mismo. Ah, bien. Se Bueno, parece, más o menos. La mayoría, claro, la simbología. tal vez, sí. Yo te entendí, no sé si tus compañeros, pero algo parecido, pongámosle. Tengo que negar la proposición para todo para usar el existe. La proposición que tiene el cuantificador para todo, sí, vas a necesitar el existe. ¿Está? Vos ponete cualquier ejemplo. Decía algo que sea donde utilices el todos, no sé, tal cosa, y vas a ver que para negar eso vas a necesitar el existe para refutarlo, si querés. ¿Está bien? Ejemplo esto de todos los perros son negros. ¿Cómo niegan el todos los perros son negros? Existe el Bobby, que no es negro. El Firulais. No, iba a decir que no todos los perros son negros. Bueno, pero ¿qué te hace falta? Que exista uno solamente. Ya con esa idea refutás el hecho del todos. Existen perros que no son negros. Esa sería la proposición un poquito mejor dicha. O sea, una negación, digamos. Claro. Lo otro es ¿Sería un contraejemplo? claro, ese sería ya un método de refutación. Es decir, vos ya querés refutar la idea mostrando que es falsa, digamos. Vos estás mostrando que es falsa. No solo simplemente estás negando, estás mostrando que tu negación es cierta, es correcta. Profe, era con esta parte del tema que teníamos que hacer el punto 6, ¿no? Del práctico. Sí, y un poquito con la que viene, con conjunto de verdad. Ah, bien, sí, no tenía idea con lo que habían explicado en la teoría, y no entendía mucho todavía con lo que tenía con los apuntes. No estaba entendiendo para resolver el 6, ahora era esto. Bueno, prestame atención ahora entonces y ya con eso vamos a andar un poquito mejor. Fíjense en acá. Acá ya empezamos a... Yo tengo acá, en el ejemplo a z como universo de discurso y tengo la proposición o la función proposicional p de x, 2x es igual a 4 y q de x es un número impar. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Fíjense en acá, ¿cómo hacemos nosotros para determinar si una implicación de este estilo es verdadera o falsa?
¿Cómo vamos a hacer esto? Esa es la gran cuestión acá. Lo que vamos a estudiar son lo que ya habíamos visto en la clase pasada, los conjuntos de verdad. Es decir, vamos a necesitar saber quiénes son los X que hacen verdadera esta proposición, o a esta función proposicional, perdón, discúlpeme, y quiénes son los X que hacen verdadera esta. Y lo que vamos a Profe, ver es... para que la implicación sea verdad, puede ser que todos los valores de la hipótesis estén contenidos en la tesis, sin importar cuántos elementos tenga la tesis, que no. Es contención de conjunto, y los conjuntos uno los define como los tenga que definir. Pero es cierto, necesito averiguar, lo que voy a decir es, averiguar el conjunto de verdad de P, averiguar el conjunto de verdad de Q, y ver esta contención. Si esta contención es cierta, la implicación es verdadera. Y si es falsa, no lo es. ¿Está bien? Hagamos un ejemplo distinto al que tienen acá. A ver, vamos a poner así. Vamos a poner otro ejemplo acá. Para todo X, a ver dónde está. Vamos a poner así. Para todo X perteneciente a R, no sé si este ejemplo está tal que, pero bueno, lo vamos a usar ahora ya que no queda otra. Tal que X al cuadrado es igual a 9, entonces X es igual a 3. ¿Está bien? Bueno, ¿esto es verdadero o es falso? A ver si uno lo analiza así rápidamente, ¿qué dirían ustedes? Falso, Sí, profe. verdadero. Falso. Falso. Sí, falso, profe. Falso. Falso, pues podés tener el -3. X puede ser -3. Bien, ¿cómo lo vemos eso entonces con lo que nos dicen acá, de los conjuntos de verdad? Necesitar es determinar quién es P de X y quién es Q de X. ¿Quién sería P de X? Acá. X al cuadrado igual a 9. X al cuadrado igual a 9. Bien, perfecto. ¿Y quién sería Q de X? X igual a X 3. igual a 3. Bien, X igual a X igual a 3. Y acá, ya que estamos entonces, vamos con los conjuntos de verdad. ¿Está? Entonces, acá tenemos los conjuntos de verdad. ¿Quién es el conjunto de verdad de P? TP sería el 3 y el -3. 3 y menos 3. Rey -3. Bien. Y ya ahí nos estamos dando cuenta de que, ¿qué pasa? El conjunto Es de verdad falso. de Q Es falso. Tiene que ser 3. Tiene que está ser 3. solito el 3. ¿Está? ¿Y qué es lo que se da entonces? ¿Es cierto que el conjunto de verdad de P está contenido en el conjunto de verdad de Q? No, no es cierto. No es No es cierto, cierto, ¿no? pues todos los elementos tienen que estar contenidos. Claro, o si no, podrían ser la recíproca, ¿no? Bueno, no estamos viendo la recíproca. No es cierto. Si esto no es cierto, entonces ¿cómo es la implicación? Luego, ¿Falsa? bien, Sí, falso. falso. Luego, esto de acá, ¿sí? El valor de verdad de todo eso, uy, ahí se me acá, ya se me acá. Profe, ¿y sería ¿Sí? verdadera si en vez de para todos le ponemos un existe? ¿Sería verdadero o no? Claro, porque ahí va a existir que el 3 ya te cumple la función. Sí, pero eso es la Ah, negación. claro. Gracias, gracias. No, Pero No habría es que la negación. analizar. ¿Qué negación? No. Negás por el Pero de, existe. pero de todas formas hay que analizar eso. Bueno, una cosa para la salud mental de ustedes. Siempre que tengo un entonces acá, es muy probable que acá tenga un para todo, porque las implicaciones hablan de generalidades. En mayoría, en el 99,99 de los casos, raro, la verdad que incluso ahora no se me ocurre uno donde yo tenga una implicación y acá un existe y tenga sentido, digamos, hablar así, o algún ejemplo. Capaz que lo hay. ¿Está? Pero bueno, porque nosotros, ¿cuándo utilizamos el entonces? claro, cuando decimos si pasa algo, entonces es como
Entonces una consecuencia. Generalizando, claro. Antecedente. Y en el antecedente tratamos de generalizar cosas. Y siempre que tratamos de generalizar cosas, ¿qué utilizamos? El para todo. Claro, para todo. Para todo. ¿Tá? No quita que uno pueda, ¿no? Que hayan cosas y bueno, si existe tal cosa, entonces, bueno, puede pasar, sucede, ¿no? No es que no es que no exista. Pero bueno, vamos a trabajar primero con este tipo de cosas porque son las que se pueden demostrar más fácil. Esto se puede demostrar más fácil. Lo que es difícil probar es lo existencial. Y ya vamos a ver cuando veamos método de demostración que muchas de esas pruebas son constructivas, es decir, hay que trabajarla bastante. Si yo digo, por ejemplo, ¿existen los perros verdes? ¿Se dan cuenta? Claro. Sí. ¿Cómo hago para probarlo en realidad o para refutarlo? Pintándolo al perro. No, yo hablo en lo natural. Claro, tendría que venir un biólogo que entienda qué sé yo, cómo fue la historia genealógica de los perros y me diga con algún argumento sólido basado en el ADN del perro y de sus ancestros de que no hay posibilidad de que el perro sea verde, por ejemplo. De hecho, bueno, tiene que ver con también muchas cosas que nos preguntamos, ¿no? ¿Existen infinitos primos gemelos? Eso no sé, nunca lo comprobé. Bueno, ¿se dan cuenta? Ese es un tipo de proposición difícil de comprobar porque es algo muy, muy difícil incluso de abordar. Ahí ya Mucha me gente ya lo sabe, encontró el digamos. perro verde. Che. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Vamos a trabajar con este tipo de sentencias. Las otras con el existencial también son lindas de analizarlas. Vamos a ver algunos ejemplitos sencillos. Pero se van dando en cuenta de que construir cuestiones así lleva su trabajito y hay que tener una idea clara de cómo lo vamos trabajando, ¿no? Eso es lo que yo pido ahora en esta semana que estamos empezando, tratar de razonarla, de masticarla. Son difíciles de digerir al principio, pero nos tenemos que ir acostumbrando y no hay otra. No hay otra, gente. Bueno, acá hay algunos ejemplos más en la teoría. ¿Sí? Yo les pido que por favor los lean, no lo podemos hacer todo ahora porque no nos alcanza el tiempo. Hay conjuntos de verdad infinitos, fíjense en que ver la contención de los conjuntos de verdad infinito lleva su trabajo también. Fíjense en esta proposición, es linda, ¿no? Porque me dicen, es un número primo, entonces es un número impar. Todo número primo es un número impar. ¿Está bien? Las funciones proposicionales, x es un número primo, q de x es un número impar. Sí. Hace rato en la práctica estábamos viendo y había una implicación donde decía de que x era un número primo, creo que x valía 1. Y yo dije, bueno, si no es primo, la negación era que si no era primo, entonces era compuesto. Pero el profe dijo de bueno que no era, o creo que era al revés, No pero que primos. no podía ser. No Es que- primo, digamos. Que O sea, uno lo dejemos no era como que no primo era ni. primo. Es que el 1 no es primo, ¿no? Claro, entonces si no es primo, pero tampoco compuesto, ¿qué es? La Sí, unidad. dijo, se ponga como no primo directamente, para no dar tanto quilombo. Es la unidad. Un caso análogo es, por ejemplo, el 0 no es ni positivo ni negativo. Claro, eso Bien. también me hizo confundir porque en el CHU también estábamos haciendo algo parecido y nos dijeron que el 0 sí era positivo porque, bueno, cumplía con la regla, con la definición de 2 por n. No, te Ah, confundiste. eso Ese era es que el par. 0 es par. El 0 sí es par. Ese es par, sí, sí, sí. Ya entiendo, Fórmula ya de entiendo que número las par. ideas estén todas voladas. Créanme que los entiendo, yo también sufrí esto. Pero bueno, ordenemos las ideas y ya nos vamos a acostumbrar.
¿Está? Bueno, si uno tiene dudas, tiene que ir a la definición y tiene que ser bien estricto con lo que pide la definición. Y esa es otra cosa que tiene que aprender en la universidad. Si algo está definido así, así tiene que ser. Y si queremos verificar que es tal cosa, nos tenemos que referir a la definición. Y en las definiciones, ahí no nos podemos equivocar. ¿Cómo se define un número primo? Se define al número primo aquel número que es divisible por sí mismo y por la unidad, y solamente por esos dos. Entonces, el 1 ahí sale de esa definición. ¿Está bien? O el 0, o el positivo. El mayor estricto que 0. ¿Cómo lo definimos al positivo? Mayor o igual que 0. Claro, como los X o lo que fuese, que son mayores estrictos que 0. Profe, y yo una proposición, por ejemplo, ¿no? En pregunta de la prueba, los números primos son divisibles por 1. ¿Cómo lo evalúo? ¿Como definición o como función proposicional? Porque si lo definimos, si lo evaluamos como definición, todos los números primos sí son divisibles por 1, pero también por ellos mismos. Sí. Pero en tanto a proposición, eso es No. verdadero. Mira, para la definición vas a utilizar este símbolo, el sí, solo sí. No sé si lo ves acá. Ese lo vas a utilizar. X es primo, sí, solo sí, tal cosa. ¿Está bien? Primero y principal, en una definición, utiliza este conectivo lógico. Después te pide dos cosas la definición de números primos, que sea divisible por sí mismo y por la unidad. ¿Está bien? Sí. Y el 1, por lo general, no se lo considera primo, pero yo creo que es más una convención que un ajuste de la definición. Convención es decir, porque todos los matemáticos se ponen de acuerdo, se define tal cosa como algo. Por ejemplo, el factorial de 0, que también es otra cosa que se define por convención. ¿Está bien? El 1 no se lo considera primo, pero tampoco es compuesto. Entonces la implicación que dice, o sea, si uno quiere pensar en la implicación, si no es primo, entonces es compuesto, y claramente que es falsa, porque hay un contraejemplo, está el 1, que no es primo y no es compuesto. ¿Está bien? Que niega. Si uno dice, acuérdense, ahí están utilizando un identificador, un para todo. Para todo X tal que X no es primo, entonces es compuesto. La negación, existe un número que no es primo y no es compuesto. ¿Y es cierto que existe un número que no es primo y no es compuesto? Sí, el 1. La negación era verdadera, por lo tanto la proposición original es falsa. La implicación es falsa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Si la negación de la proposición es falsa, la proposición es verdadera. Si la negación de la proposición es verdadera, la proposición original es falsa. No pueden ser las dos, no puede ser la proposición verdadera o falsa al mismo tiempo. Bruno, no sé qué me estás preguntando. ¿Es que el número primo? O sea, yo le tengo que dar un número primo. Ahí estás hablando de todos los primos, si no me decís nada. Y hasta ahí lo que escribiste, X es primo, es una función proposicional. Ahora que yo diga todos los X son primos, eso sí ya es una proposición y por supuesto que no es cierto. Y acá lo que está diciendo el ejemplo es, si son primos, entonces son impares. También esta es falsa, ¿se dan cuenta por qué? ¿Cómo es la negación de esto? Claro, ahí está el de Manuel, el Guillermo. El 2. Por el 2 sería, ¿no? Por el 2. Existe un número natural que es primo y no es impar.
Ahí sería ¿Está la bien? negación, ¿no? Claro, no se da la contención, ese 2 arruina la contención. Fíjense, vean el ejemplo, estudienlo, el 2 arruina la contención. ¿Está? Bueno, No sé. y este más o menos es el mismo que hice yo hace rato. Yo lo hice con el 9 y este aparece acá el 4. Más o menos la misma idea. Creo que ya con eso finalizamos implicaciones. Veamos un poquito el tema de conjuntos, que necesitamos un poquito conocer más que nada la notación. Podemos describir un conjunto por extensión o por comprensión. Por extensión es, ya sabemos, enlistando todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, acá, las vocales. Están todas las vocales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ven bien toda la pantalla o quieren que agrande la letra? Nunca les pregunté eso. No, está bien para mí. Sí, sí, ve bien, se ve bien, se ve Debe bien. ser que el que crea con celular. Claro. Sí, ven chiquito, los que están con celular, avísenme así agrando un poquito. Bueno, y por comprensión, fíjense, es el mismo conjunto, ¿no? Definía la A como el conjunto de las vocales. X tal que X es una vocal. ¿Lo ven? En la comprensión, lo que tenemos que dar acá es la característica que yo quiero que tengan todos los elementos que vivan acá. Eso es lo que me tengo que acordar siempre. ¿Está bien? Cardinal. ¿Qué es el cardinal? El cardinal de A es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. También se utiliza este símbolo para el cardinal. ¿Dónde está? También lo pueden encontrar así, como numeral A. Esa es otra notación para esto mismo. ¿Está bien? El hashtag A. Bueno, depende del libro que lean, lo van a encontrar así o lo van a encontrar así. Nosotros vamos a utilizarlo de esta manera. A mí me confunde eso. Yo Lo que- pienso el valor absoluto, digamos. Claro, bueno. Está bien, pero acá fíjate, el valor absoluto es cuando tenés acá adentro un número real. Ese es el valor absoluto de un número real. Acá tenés conjunto. La notación se parece y tenés razón, sí, se parece. ¿Qué vamos a hacer? Por eso algunos textos lo utilizan así. Pero el que nosotros utilizamos, más que nada el SIL, utiliza esta notación. Quizás en textos que tienen que ver más con la informática, sí utilicen el hashtag para el cardinal. El cardinal es la cantidad de caracteres de un grupo. Acá, Luciana, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Después, obviamente, que en el contexto que utilices, el conjunto, grupo, no sé cómo quieras definirlo, va a tener sentido lo que vos me estás diciendo en el contexto que haga falta. Pero bueno, acá estamos hablando muy en general. El conjunto A, yo no sé para qué lo voy a utilizar, pero es un conjunto, y un conjunto yo le puedo contar la cantidad de elementos, y ese es el cardinal. A eso le Por llamo cardinal. comprensión, no se puede saber cuál es el cardinal, ¿no, profe? Es que depende del conjunto. Los conjuntos que son infinitos, obviamente que no tienen un cardinal infinito, no lo puedes escribir por extensión, porque no terminarías nunca. Te sirve la notación por comprensión, pero no tiene que ver con el cardinal, ¿no? Ojo. Ok. ¿Bien? Vos pensá, el cardinal es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Listo. ¿Cuántos elementos tienen los números naturales? 5. Infinito. 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 Infinitos. ¿Está bien? ¿Cuántos elementos tienen los números reales? Infinitos. Infinito, a más infinito. Bueno, si vieron el video que les dejé en la portada, yo siempre ando el video, no nada que ver. Ahí tratan de responder la pregunta. De hecho, mencionan a Cantor, que es el que estudia todo esto,
¿qué conjunto tiene qué es más infinito que los naturales o los reales? Es más, creo que ponen los reales entre 0 y 1 nada más. Hay más números en los reales que en los enteros porque justamente se hace Decía la que era ley de la igual, profe, diagonal. que los conjuntos de los reales con los naturales. Claro, ¿quién es más infinito? Pregunta ahí. Bueno, está entonces. A nosotros por ahora vamos a trabajar con conjuntos chiquititos, sencillos, fácil de contar, pero por ahora, o sea, ustedes van a trabajar con base de datos gigantescas, van a tener que aprender a trabajar no solamente conjuntos, sino arreglos dentro de ese conjunto, como puede ser vectores, matrices. Para definir la contención, y esto préstenme atención, leamos acá un ratito, dice, dado dos conjuntos A y B, se dice que A es un subconjunto de B, o también A está incluido o contenido en B. Fíjense, hay ya tres formas de decir lo mismo. Sí, y acá viene la definición. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuándo digo yo que se habla de contención? Bien. Esto, anótenlo, muchas veces se pide en el examen final, definición de contención, y tienen que saberme decir bien clarito todo esto. No quizás con las mismas palabras, pero por lo menos en el lenguaje simbólico, esto sí tiene que estar tal cual así escrito. ¿Está? Bueno, y para probar una contención, porque ya nosotros vamos a empezar a hablar de probar cosas, vamos a tener que probar que esta implicación es verdadera. ¿Está bien? Y vamos a estudiar método de demostración para mostrar justamente la verdad de estas implicaciones. El PDF sí está subido, ¿no, gente? Está subido, ya está ahí, son los apuntes teóricos. Lo que pasa es que este es el base de ese texto. Sí. Dígame. La clase es como que en un momento se queda colgado la pantalla y se sale, digamos, que cierra y se vuelve a abrir, cierra y se vuelve a abrir. A ver, yo voy a apagar la cámara a ver si con eso mejora un poco la El conexión. internet de ellos, profe, se ve bien. A mí sí se me cortó el internet 12 veces ya. Se ve buenísimo. Muy bien, profe. Yo lo veo Full HD 4K. 4K, profe. El pre del internet. Está bien, ¿no? Igual, a ver, esto también depende, yo voy a apagar la cámara, así se mejoran los datos que se transmiten por lo menos de acá, pero también ustedes, si están con el celu, más que nada, cierren todas las otras aplicaciones que no sea Zoom. Se ha cortado. No, estaba tomando mate nomás. Después capaz que no nadie la compu y no tanto en internet. No, Pero son varios los chicos que le están pasando lo mismo, entonces... Cierren todas las aplicaciones que tengan, cierren todo, dejen solamente el Zoom. Es una falla que tiene Zoom, nada más. Se corta y vuelve a entrar a la sala. Ah, qué macana, bueno. Sí. Ahí está, profe. Existen algunos alumnos que no tienen el problema con el Zoom. A mí eso me Ahí pasó está. cuando se me cortó el internet y volvió. Bueno, es lo que tenemos, gente. Fíjense, con Meet no podría dar esta clase porque ustedes son un montón. Ahora hay 288 en la sala y Meet solamente alberga 100. Sí. Yo y 99 más, o sea que estarían las 2/3 partes sin clase.
Bueno, sigamos. Bueno, ¿se entiende entonces más o menos pertenencia y contención? Sí, profe. Vamos Sí, a profe. trabajar y Sí, van a profe. trabajar más a fondo con esto, ¿no? En la práctica. Acá, por ejemplo, el concepto a veces es sencillo, pero también se nos complica en algunas cosas. Bueno, entender qué significa contención es fácil de ver. Por ejemplo, acá, si uno hace un diagrama de Venn, claramente el conjunto B uno lo puede dibujar metido completamente en el conjunto A, y eso es claro indicativo de que B está contenido en A. Y si pasa cosas como esta, ya no hay contención, porque por ejemplo acá el M arruina el decir que C está contenido en A, por ejemplo. ¿Está bien? El M no es un elemento de A. Entonces, si a ustedes les hace fácil ver, por ejemplo, estas cosas en diagramas de Venn, haciendo los dibujitos, utilícenlo, por lo menos para aprender. No tengan miedo, no le vamos a decir nada. ¿Tá? La idea es que uno entienda, pero obviamente que esto es limitado, porque acá estamos utilizando ejemplitos con poquitos elementos. El diagrama de Venn no nos va a servir si queremos, por ejemplo, comparar primos y números impares, por ejemplo, ahí ya no nos sirve. Ya vamos a tener que pensarlo nosotros sin dibujarlo. ¿Tá? Pero bueno, mientras sea útil el diagrama de Venn, utilícenlo, no hay ningún problema. Estamos acá para aprender. Después hay otras definiciones que ya tienen que ver más con hilar fino. Dice, definición de subconjunto propio. ¿Y qué será la palabra propio? ¿Qué es lo que denotará la palabra propio? Bueno, subconjunto propio de un conjunto es un subconjunto que no es igual al conjunto que lo contiene. ¿Está bien? Dice, es un subconjunto propio si está contenido y existe al menos un elemento de B que no está en A. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la necesidad de complicarnos con esta definición la vida si ya habíamos entendido que era contención? ¿O no? Sí, sí, ¿Ah? profe. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener muchos casos donde vamos a trabajar con conjuntos que son iguales. Y la igualdad del conjunto es algo que vamos a necesitar también definirla. Y no es tan trivial como suena. A ver, yo me voy a saltar un poquito este tema que viene del conjunto universal y el vacío, y me voy a ir un ratito a la definición de igualdad de conjunto que está por acá. Fíjense en la definición de igualdad de conjunto. Dos conjuntos A y B son iguales y se escribe A igual a B si cada elemento de A está en B y cada elemento de B está en A. Simbólicamente, ¿qué quiere decir? Que A es igual a B si se cumple esta conjunción. Hay un I. A incluido en B y B incluido en A. ¿Se entiende? ¿De qué Si nos yo- sirve hacer dos Sí, profe. conjuntos que son iguales si no ¿Cómo? podemos usar solo uno? No sabés, che, no sabés. Creo que hay ejemplos en el práctico y hay algunos que me encanta poner en los exámenes, que ya se van a enterar cuando llegue el examen. A ver, un ejemplo. A ver, mira, yo te voy a escribir, yo voy a tomar este de acá y lo voy a definir. A este le voy a llamar A. Y voy a tomar uno parecido. Y de acá voy a utilizar en vez de n los z, los enteros. Y de acá voy a utilizar el conjunto B, pero a este conjunto lo voy a definir así. Los n tal que son escritos de la forma 4K más 4. Ya ahí tengo una diferencia en la característica que yo le defino para la comprensión de los dos conjuntos A y B.
Si uno lo piensa un poquito, dice así rápidamente, claramente A y B son iguales, ¿cierto? No. Ah, y encima no están convencidos. Bueno, a ver. Sí, profe, Sí porque son, porque los son naturales múltiplos. pertenecen a los enteros. Bueno, ¿cómo hacemos para demostrar que esos conjuntos son iguales? No es suficiente como me digan a mí, sí, te creo, se nota a simple vista. No, hay que hacer una prueba formal de que A es igual a B. Y la prueba tiene que contener estas dos cosas. Que todos los elementos de A sean también elementos de B y que todos los elementos de B también sean elementos de A. Mostrar la igualdad de estos dos conjuntos, que uno lo ve capaz fácilmente, tiene su vueltita. Y es más, son dos contenciones las que hay que probar. Y acuérdense que para mostrar una contención era mostrar la verdad de una implicación. Que si todos los elementos que yo tomo, tal que viven acá, entonces viven acá. Y lo mismo para esta otra. Les acabo de arruinar el fin de semana, ¿verdad? Sería una doble explicación ahí, ¿no, profe? No. No. Sí, sí, sí. Con el Así. día casi. Pero bueno, son dos contenciones las que hay que probar. Eso es lo que quiero decir. Profe, quizá con un ejemplo más fácil de entender. Profe, pero esos dos conjuntos no serían iguales, ¿no? Ah, bueno. Creo que por los Porque en uno enteros. estaría contenido el 4 y en el otro no. El número Ah, perdón, 4 acá me estaría- olvidé. Acá también es Z. Perdón. Era para los dos Z. Ahora sí. Igual Che, me vuelve los mate. Sí. Profe, haga un ejemplo, déjenos de hacer pensar tanto. Es porque B tiene un subconjunto que no existe en A, puede ser. bueno, volvamos acá. A ver, gente, yo lo que quiero es, acá por ahí no era mi intención asustarlo, pero bueno, ya que están, asústense, porque eso va a depender de cuánta atención me presten en las clases que siguen. Vamos a trabajar con esto, pero a su debido tiempo. ¿Tá? No les arruine nada el fin de semana, porque todavía les voy a dejar con la duda, pero esto sí va a ser algo que lo vamos a aprender a hacer. Bueno, volvamos acá que estamos Claro, tratando porque de está entender. diciendo que el resultado del operando S sería un entero y el resultado del operando de Riemann también son enteros, entonces sí serían conjuntos iguales. Sí, son iguales y ya lo vamos a demostrar en alguna clase que sigue, lo vamos a demostrar y además vamos a aprovechar y vamos a utilizar uno de los métodos de demostración para hacerlo. Hágame acordar de ese ejemplo y ya lo vamos a ver. Hablemos un ratito ya para avanzar un poquito más. ¿Qué pasa con el conjunto universal y el vacío? También los definimos, ¿no? Ojo, todo está definido. ¿Quién es el conjunto universal? El conjunto universal es aquel formado por todos los objetos de estudio, dice acá, en un contexto dado. ¿Tá? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, cuando hablemos, acá fíjense que estamos definiendo si lo que vamos a utilizar en este estudio de alguna cosa que queramos analizar, de algún concepto, seguramente van a aparecer muchas funciones proposicionales y lo que estamos diciendo nada más y nada menos acá es que necesitamos un universo de discurso para esas funciones proposicionales. Bueno, dicho de otra manera, ese para nosotros va a ser el conjunto universal de donde nosotros vamos a obtener todos los conjuntos posibles de lo que vamos a trabajar. ¿Quién va a ser ese conjunto universal? El más grande que se nos ocurra. Por ejemplo, si estamos trabajando con números, pueden ser los reales, y capaz que no me haga tanta falta todos los reales, sino que me conforme con los enteros. Dependerá del contexto del ejercicio que yo esté trabajando. ¿Está? ¿Se entiende eso? Pero todos los otros elementos, todos los otros conjuntos son subconjuntos del universal.
El conjunto vacío, aquel que no posee elemento alguno. Y se lo denota con el cerito tachadito o las llaves vacías. Y acá este O es un O excluyente, ¿no? Porque no es uno de los dos, una de las dos formas, no es uno excluyente. Creo que dije macanas ahí. Lo que sí está mal para decir vacío es poner las llaves y al mismo tiempo adentro poner el vacío, ¿no? Esto no es vacío. ¿Por qué no? Ojo. Que al estar el cero no sería vacío, ¿no? Este conjunto no es vacío. ¿Por qué no? Tiene un elemento. Claro, ¿quién es el elemento? Ah, Vacío. Elemento vacío. vacío. Está bien. ¿Se entiende? Ahí el Martín dice claramente, el vacío, si contiene el vacío, no, el conjunto si contiene el vacío no es vacío. No, no estaba tan claro el Martín, pero más o menos lo limpiamos un poquito. Bueno, ¿está claro? Entonces, para decir vacío, nosotros vamos a utilizar más este símbolo y no tanto este. ¿Está? Pero no mezclen las dos cosas porque ya estaríamos diciendo un conjunto con este elemento y ya tiene un elemento. El cardinal de este elemento es 1. Chao, ya no es vacío, porque el cardinal del vacío, ¿cuál es? Vacío, el cero vacío. ese 0. tachado. El 0. El cardinal del vacío es el 0. ¿Está bien? Bueno. Acá hay algunas propiedades de la contención o la inclusión de conjuntos. Bueno, del universal, ¿qué podemos decir? Y bueno, todos los conjuntos A están, todos los conjuntos, el resto de conjuntos están contenidos en el universal. Si no, no sería el universal, digamos. Y después, el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Otra, todo conjunto está contenido en sí mismo. Todo conjunto se contiene a sí mismo. Esta propiedad se conoce como reflexividad y palabrita que ya nos vamos a ir acostumbrando, reflexividad, transitividad. Los que ya han hecho la materia habrán sufrido con estas palabritas, pero ya vamos conociendo algo. ¿Está bien? Todo conjunto se contiene a sí mismo. Y bueno, y la cuarta, la transitividad. Si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces se cumple que A está contenido en C. Esto que suena tan natural, lo vamos a A ver, aplicar. profe, ¿me puede hacer ver la teoría del conjunto vacío, digamos, la definición? ¿Querés la definición de vacío? Pará. Bueno, ¿se entiende esto, no? De la transitividad, si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces claramente es cierto que A está contenido en C. Un ejemplo de esto son los números. Los naturales están contenidos en los enteros están contenidos en los racionales. Por lo tanto, es cierto que los naturales están contenidos en los racionales. Ah, sí, 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 sí. ¿Está bien? Es un ejemplo de esta última, la cuarta. El vacío, acá está la definición. Textual, léanlo, dice, conjunto vacío es aquel que no posee elemento alguno. No tiene ningún elemento. ¿Está bien? Eso simplemente. Acá no sé, apareció un acento, nada que ver. Vacío. ¿Me lleva acento en ahí? Ya ni me acuerdo. Bueno. Acá un esquemita de cómo se relacionan los conjuntos. Los reales que contienen los racionales que contienen los enteros que contienen los naturales. Y ojo, que los irracionales, ¿cómo definimos los irracionales? ¿Se acuerdan? En el grupo de Los los irracionales Aquellos son números los que no se pueden expresar como fracción. como fracción Claro. tipo pi o los números que tienen fraccionarios que no son periódicos
y no tienen fin. Bueno, los irracionales junto con los racionales hacen los reales. ¿Está bien? Correcto. La intersección de los racionales con los irracionales es vacía, es el conjunto vacío. Claro, pero no tienen intersección. No hay ningún elemento que sea racional e irracional a la vez. Por la definición misma de los racionales. Los racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como fracción de dos números enteros. Y los que no se pueden escribir como fracción pasan directamente a los irracionales. Los irracionales es el complemento de los racionales. Y a la vez también los racionales es el complemento de los irracionales. Miren todas las cosas que se pueden decir de todos estos conjuntos. ¿Está? No solamente están las raíces de los números primos, hay un montón de números irracionales, Juan. Profe, y ahí en la relación en el dibujo de Van, ¿dónde están los irracionales? Y los irracionales, ¿ves la flechita del mouse? Andarían por acá. Todos los Sí, pero no racionales estaba, digamos. Sí, no están entendí. escritos. Todos los racionales están dentro de esta elipse, qué sé yo. Y los irracionales serían los que están acá afuera. Claro. Acordate que lo que decimos es, el complemento de los racionales son los irracionales. Yo pintaría todo lo que está fuera de los racionales y esos serían los irracionales. Claro, claro. La unión de los irracionales con los racionales es R. Claro. Súper comprendido, pues. Bueno, fíjense en este ejemplito de acá. Ejercicio dice acá. Bueno, ¿cómo hacemos acá? Dice, considera el conjunto de los números naturales menores que 20 como conjunto universal. Es decir, U, los n pertenecientes a los naturales, tal que n es menor que 20. Y los conjuntos A, tal que n está en el universal y n es par, o sea, todos ellos, todos los naturales menores que 20 pares, n en el universal y n es impar, todos ellos, n en el universal y n es múltiplo de 4, entonces da el 4, el 8, el 12, el 16. Fíjese que al 20 no lo tomo porque acá la desigualdad es estricta, ¿no? No es menor que 20. No puede ser igual. N primo, todos los primos menores que 20. A ver, ¿están todos los primos menores que 20? Está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Primos gemelos, fíjense en acá. El 3 y el 5, el 11 y el 13, el 17 y el 19. Determina si C está contenido en A. Sí, profe. Claramente sí. Si es múltiplo de 4, seguro que es un número par. P, ¿está contenido en B? Sí, profe. No, porque No, tenés no, porque hay ahí. Falta el 2. El 2 no está en el B. Claro, el 2 acá No, profe. arruina la contención. ¿Está? Para que se dé la contención, todos los elementos que viven en B, para todos ellos, si viven en B, entonces, perdón, si viven en P, entonces viven en B. Y no es cierto porque si uno ve la implicación y la niega, dice, no, existe uno que vive en P y no vive en B. ¿Quién es ese? El 2. Sí o sí tienen que ser todos. Claro, esa es la definición de contención. Repasemos definición de contención. ¿Dónde estaba? Contención de conjunto. Acá. Para todo, dice. ¿Vean? Fíjate bien la definición. A está contenido en B. Sí. Para todo. Todos. Tal que X se vive en A, entonces X vive en B. Esta implicación tiene que ser cierta para que se dé la contención. ¿Te das cuenta? La negación utiliza el existe, claramente.
A no está contenido en B, sí, solo sí, ¿qué cosa? Existe un elemento que niega esta implicación, o sea, vive en A y no vive en B. Acuérdate que la Sí, negación de la ahora- implicación es el P in Q. ¿Te das cuenta? sí, sí. Bueno, y en el ejemplo que vimos no está dando la contención porque el que existe es el 2, que arruina eso. Acá. ¿Está bien? Bueno, acá un poquito de la notación, de cómo decimos los pares. Los pares, el 2 por K, con K también natural. Los impares, si lo podemos escribir de la forma 2 por K más 1. Los múltiplos de 4, 4 por K. Esas son formas de escribir algunos de los conjuntos que tenemos arriba por comprensión. ¿Está bien? Bueno, ya habíamos visto igualdad de conjunto. Y fíjense en que vamos a definir rápidamente la idea de operaciones entre conjuntos. Vamos a retomar algo de esto en la clase que viene. Y vamos a dejar para el final lo que sería partes de un conjunto. Bueno, vamos a ver un poquito definiciones de conjunto. Pero más que nada para que vean los conectivos lógicos. ¿Está bien? Bueno, la primera sería, esta es una operación unaria, es decir, que solamente involucra un conjunto, que es el complemento. El complemento tiene mucho que ver con la negación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ¿cómo definimos el complemento de un conjunto? Vamos a definir el complemento de un conjunto como aquellos que viven en el universal, tal que no viven en A. Fíjense que acá estamos negando el que X pertenezca a A, con la E tachadita. ¿Se entiende? Ese es el complemento de un conjunto. Y claramente, cómo lo simbolizamos es dando el conjunto y pintando todo lo que no pertenezca a ese conjunto. Ese es el A complemento. ¿Está bien? Acá está el ejemplo que les decía hace rato. El complemento de los racionales, no, de los irracionales, los racionales, y al revés también. El complemento de los pares es el de los impares. Y son ejemplos clásicos sencillos de entender de complemento. Fíjense en la intersección. Decimos que un elemento está en la intersección si está en A y está en B. A intersección B lo definimos como todos aquellos elementos del universal, obviamente acá faltaría esa partecita, pero bueno, se entiende, tal que X está en A y X está en B. O sea que para la intersección necesito una conjunción. Se dice que dos conjuntos son disjuntos si su intersección es vacía. Obviamente que son disjuntos los ejemplos que teníamos acá. Los racionales con los irracionales son dos conjuntos disjuntos y también los pares con los impares. Porque si uno hace O la sea, intersección de esos dos conjuntos me da vacío. básicamente los complementos. Claro, exactamente. Siempre un conjunto con su complemento va a ser disjunto. Pero no necesariamente, ¿no? Porque puede pasar de que uno no sea el complemento del otro. ¿Está bien? No tiene por qué ser necesariamente todos los complementos. Hay más ejemplos. Ok. Bueno, ¿qué pasa entonces con, a ver acá, mira, a ver, mira, si acá cambiamos los racionales y le ponemos los enteros y los irracionales también son disjuntos, pero no son uno complemento del otro. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué pasa con la unión? En la unión decimos que
un elemento va a estar en la unión si está en A, en la unión de A y B, si está en A o está en B. Basta que esté en alguno de los dos, ya va a estar en la unión. A unión B es igual a aquel conjunto tal que X está en A o X está en B. Si está en alguno de los dos, listo, ya está en la unión. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. Sí, profe. para definir la unión necesito la disyunción. ¿Y qué símbolo lógico nos falta? Miren que ya para la contención utilizamos el entonces, para la unión la disyunción, para la intersección la conjunción, para el complemento necesitamos la negación. Todos los símbolos lógicos, los conectivos lógicos que veníamos estudiando, los estamos ocupando en las operaciones de conjunto, y nos falta uno. El sí, solo sí. Para no tanto, la diferencia y la diferencia simétrica. Nos faltaban dos en realidad, perdón. Me faltaba este. Pero la diferencia, fíjense en que acá, la diferencia de conjunto la definimos de la siguiente forma. Fíjense. También se llama complemento relativo. ¿Tá? Pero más que nada le vamos a llamar simplemente diferencia. A menos B. ¿Cómo encuentro los elementos de A menos B? Fácil, son todos los X tal que viven en A, pero no viven en B. En el diagrama de Venn, si yo quiero hacer A menos B, ¿qué es lo que hago? Todo lo que sea A, le quito todos los que son de B. Es como que yo diga acá, a ver, vamos a hacer la diferencia entre los que estudian LAS y los que estudian TUP. Programación, elemento de la tecnicatura. Si yo le digo a todos los que estudian LAS que se vayan, ¿tá? ¿Qué va a pasar con los que hacen las dos carreras? ¿Se tienen que ir o no? Claro. No, porque pertenecen al conjunto B, que sería de TUP. No, pero hacen también LAS. Yo digo, todos los que hacen LAS se van. Quedaría del lado de tú, que nombre. Claro, porque quedarían porque sería la inserción. Pero la intersección Depende también cómo esté estructurada la oración, digamos, porque acá dice A y B, A menos B se pinta A. Si pone B menos A se pinta B. Claro, bueno, a ver, ¿quién quiere Sería ser A? Algún valor de B tiene que salir, digamos. Y A es los estudiantes de LAS, dijo usted. Bueno, entonces hagamos Es esto. los estudiantes de TUP. Estoy mirando el gráfico al revés. Si A son los de LAS y B los de TUP, y yo pido que se vaya la gente de LAS, que hace LAS, se tienen que ir los que hacen LAS y las dos carreras también, LAS y TUP. Esa es una Claro, diferencia. pues hacen LAS, claro. ¿Se ve? Si hacen LAS y hacen LAS y Profe, TUP, y también los hacen que LAS. hacen las dos carreras vendrán siendo los que son la intersección, ¿que no? Claro. Sí, pero también se banca, ¿no? Y se tendrían que ir, porque yo digo, vos haces LAS. Sí, te vas. No, pero también hago tú, no importa, haces LAS. Te vas. ¿Tá? Esa es una diferencia. Esa es una diferencia. Así tan discriminadora, así tal cual. ¿Está bien, gente? Perfecto, profe. Ahí lo entendí. Ya se Bien. fueron 30 compañeros, profe. Entendido, profe. Se han ido como unos 30. Así. Bueno, Pero dígale claro. que vuelvan. Y la diferencia simétrica tiene mucha relación o mucha analogía con la diferencia simétrica lógica o lo que se llama el lo excluyente también. ¿Se acuerdan del lo excluyente, la disyunción excluyente? Claro, una cosa u otra, pero no ambas. Pero no ambas. Entonces, acuérdense que también ahí le habíamos llamado diferencia simétrica a esa operación lógica, a ese conectivo lógico.
pero para conjunto claramente que se entiende así, son aquellos valores, fíjense, que están en un conjunto o en el otro conjunto, pero no en ambos al mismo tiempo. Entonces, claramente lo puedo identificar también de esta forma, como la unión de los dos menos la intersección. Y otra forma más para describir esta indiferencia simétrica sería hacer A menos B unión B menos A. Es como que tenemos esas posibilidades y dicen exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea que si usted dijera que se vayan los que estudian dos carreras, serían los del medio, digamos, los que se van. Claro. Si dicen se Claro, quedan los que exactamente. estudian las, se quedan los que estudian tú, pero se van los que estudian los dos. Claro, por Gasus. Por hacer las dos carreras. ¿Está? ¿Se entiende, gente? Yo sí lo entendí. Bueno. Yo Bueno, también. por lo menos hasta acá, yo lo que quería que entendieran era lo conceptual de todo esto. Lógicamente que en la práctica van a tener que hacer algunas cuentitas más, trabajar con los distintos tipos de conjuntos, pero si se entendió la idea, van a poder avanzar, por lo menos mínimamente, y si hay algún problemilla, ya con los profes de la práctica lo van a ir saldando. ¿Sí? Alguna cuentita que no salga, cómo saber si está o no está. Bueno, pero por lo menos la idea básica yo creo que ya la tienen de cómo operar conjuntos. Bueno, gente, termino acá entonces por la clase de hoy. Ya la clase el martes que viene terminamos este tema y vemos si empezamos el que sigue. Sin embargo, creo que el práctico le va a tomar esta y la clase enterita del martes. No se preocupen, es normal. Pero bueno, a trabajar y el fin de semana no relajarse, es simplemente la primera semana. ¿Tá? Y ya empezamos con las exigencias. Profe, profe, ¿dónde está en la plataforma también esa teoría? Sí, sí, sí. A ver, yo termino de grabar y les muestro si quieren. A ver, Bueno, detener grabación. Ahí está. Recording stopped. Profe, Sí, dígame. quiero hacer una pregunta, más si usted sabe o alguno de mis compañeros saben, con el tema de la inscripción. ¿Se puede presentar la copia fiel del título o tiene que ser el título original, no sabe? Ah, ya ni me acuerdo. Sé cómo es eso. Tenés que Tienen que llevar las consultar al dos, alumno. creo. Es la copia del título nomás. La copia del Tenés que llevar título. las dos Sí, cosas, que la creo. autentifican. El original y el copia. Tenés que llevar la original y la copia porque ellos te revisan. Tipo, comparan la copia con el original y después te entregan el original y se quedan con la copia. Bien, eso tengan en cuenta. A ver, siempre, todos los papeles, gente, ustedes por las dudas le sacan siempre una copia. Por lo general le van a pedir autenticado o ya no, porque lo autentican ellos. O sea, te ponen a la copia el sellito de la facultad, como ellos son, digamos, lo que te tiene son el director, creo que el de dirección de alumno, certifica que la copia es fiel y por lo tanto ya te queda válido y se quedan solamente con la fotocopia. Así que bueno, siempre una fotocopia. Y creo que para entregar el título se lo van a pedir, pero cuando ustedes ya reciban el título universitario, porque el título universitario es superior. Bueno, genial. Eso no me da, profe. Ahí Ustedes nomás están más termina atentos todo, que ¿no? yo. Sí, 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 sí. Gente, miren acá, están los apuntes. Yo tengo que corregir esto, pero si ustedes pueden no descargarlo ni imprimirlo, mejor, porque me esperan un poquito y yo tengo que hacer algunas correcciones. Acá están apuntes teóricos y el trabajo práctico, ¿lo ven? Y algunos videitos más si ustedes quieren ver. Hay una lección que no es obligatoria hacerla, pero está divertida. Esa lección me hizo romper la cabeza, profe, pues llega un momento en donde te pregunta verdadero o falso y ya uno como es, lo hace automático. Hay una pregunta que decía, Salta es un país de América, verdadero, y me daba incorrecto. Y no puede ser, y la seguía con lo mismo. Hasta que me di cuenta que leí cualquier cosa
Y Salta no es un país de América, es una provincia. Y tuve como 15 minutos dando vuelta ahí. Ah, bueno, ya estamos mal, ya estamos re mal ubicados con la geografía. No, lo que No, les quería pasa decir que ya lo hace automático. Ah, sí, pero sí, nada que ver. bueno, Andrés, cuidado entonces en los cuestionarios. ¿Qué querés que te Sí, diga? por eso. Cuidado, porque quedás llegar libre por esa macana, estamos mal, ¿eh? Gente, acá está la teoría, yo voy a corregir algunas cositas, capaz que cambie de lugar algunas cosas para adoptarlo al práctico, pero acá está todo. Todo lo que yo les voy explicando en la clase, acá está también. ¿Sí? Así que le pegan una lectura, tranquilo, el fin de semana, ¿tá? Y ya con eso van a hacer el trabajo práctico. ¿Tá? ¿Eso está en el módulo, profe? Sí, lo acabo de mostrar. Fíjense en la unidad que dice unidad 1. Ahí entran en la pestañita y ahí está. Está el práctico y están los apuntes. Y hay algunas cositas más también. Profe, la actividad que va a comenzar el día de mañana y finaliza el sábado, ¿entran los contenidos de conjunto? No. Esa actividad va a ser para el cuestionario 1. Mañana es el cuestionario 0. Fíjense que acá tengo ya todos los cuestionarios listos para habilitarlos. Mañana va a estar habilitado. ¿Está? Este no es obligatorio ni eliminatorio, nada. Es simplemente para que ustedes lo hagan, pero háganlo. ¿Listo, gente? Bueno. Bueno, profe. Buen fin de semana, gente. Igualmente, Nos vemos, profe. profe. Descanse bien. Profe. Gracias. Buen fin de. Gracias, gracias. No, profe. Ya, profe. Le ve.